La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM. Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos un domingo más, cuando son las 10 de la noche, pasadas ya 10 y 2 de la noche, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta jornada y lo que va a ocurrir la próxima jornada liguera, una jornada que tendrá parón en la tercera división con motivo del viaje y la disputa de nuestra selección, la selección aragonesa, de esa Copa en Bulgaria y la Copa del Rey. Volvemos de nuevo los equipos aragoneses a ver si esta vez sí que podemos hacer por lo menos un papel digno y colar, hacer un pleno, si puede ser, que yo confío en que sí. Vamos rápidamente con el análisis del fútbol femenino. Seguimos sin chica, por favor, aquellas que veáis el programa, que no cuesta nada. No matamos a nadie. Y aparte, ya estoy yo mayor, soy un señor mayor ya para analizar el fútbol femenino, aunque lo hago gustosamente. Vamos rápidamente con la segunda federación. Teníamos y tenemos dos representantes en nuestro fútbol, el fútbol aragonés. Esta mañana a las 12 tenía la fortuna de poder llevar a vuestras casas con la narración de ese encuentro desde la base aragonesa del fútbol entre la Sociedad Deportiva Huesca y la Unión Esportiva Cornellá, partido donde las chicas de Vero Rodríguez lo intentaron todo y el larguero, el travesaño, se alió con Carla, la portera, la cancerbera del conjunto catalán, del conjunto del Baix Llobregat. 4 veces le han sacado brillo al travesaño las chicas de Vero Rodríguez, Linares, Barro. Bueno, yo creo que había un sortilegio debajo de esa portería, de las dos porterías. Algo llevaban los guantes la buena de Carla para que no consiguieran anotar las chicas de Vero. Al final, empate a 0, un punto para cada equipo, y la Sociedad Deportiva Huesca, que no ha conseguido vencer en casa al actual farolillo rojo de la competición. Por la tarde, las chicas de Samuluna se desplazaban nada más y nada menos que a Eibar, donde han disputado un encuentro ante el filial del conjunto ibarrés, 2-1. Se fueron al empate y en los últimos minutos, en el descuento prácticamente y sin tan prácticamente, anotaba el Eibar, quedándose los 3 puntos en la localidad guipuzcoana. Le va a tocar remar a los dos equipos, a nuestros dos equipos. La próxima semana la Sociedad Deportiva Huesca, que visitará la casa del filial de Osasuna, tras que el Zaragoza Club de Fútbol retira a la Real Sociedad B. Eso será el domingo 3, en principio. No creo que haya modificación en cuanto a los horarios. Y en la tercera federación sabéis que tenemos 3 representantes: el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el Ebro y el Club Deportivo Valdefierro. Pues derrota de los 3. ¿Podía pasar de todo? Podía pasar de todo. Pues al final todo ha sido cal, ninguna de arena. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el filial, que ha perdido 0-3 frente al Sigul. El Ebro, que visitaba al filial del Villarreal, el Villarreal B, 1-0 en su cancha. Y el Valdefierro, que perdía frente al todopoderoso Levante Badalona por 0-4, el actual líder de la competición. Pero qué mejor manera para conocer lo que ha ocurrido en las instalaciones del Valdefierro que contar con su míster. Muy buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Francho. Luis Aranda, el míster del Club Deportivo Valdefierro.
Bueno, victoria muy contundente la que han conseguido Levante Badalona, pero es que os visitaba el líder y la verdad es que es un equipo que está creado única y exclusivamente para ascender de categoría, ¿no, Luis? Bueno, sí, así es. Es un equipo con futbolistas de mucho nivel y bueno, lo intentamos desde el principio, pero es cierto que tienen mucho acierto, tienen mucha calidad, inician con una transición con pelota, bueno, pues con una claridad impecable y cualquier detallito, pues lo convierten, lo convierten. Entonces, pues bueno, hoy nos tocó aprender y bueno, eh, igualmente ya te digo, hicimos buen trabajo, aunque el marcador no refleja, pero hicimos un buen trabajo. ¿Cómo estás viendo al equipo en esta tercera división que cuenta con bastantes cocos? Este año está la cosa complicada, dura en esta competición tan apasionante. Sí, así es. Bueno, la competición ha subido bastante de nivel. Nos sorprende que sea así, pero es la realidad. Nosotros hemos crecido, somos mucho más, bueno, mucho mejor equipo, mucho mejor proyecto, pero es que la competición, como comentas, pues bueno, equipos como Levante Las Planas, Español, pues es que son rivales muy complicados de meterles mano. Pero bueno. Una piedra dura de toque, ¿no? Para nuestro fútbol, para el fútbol femenino aragonés, porque fíjate, tenemos tres representantes, tus chicas, las del Club Deportivo Valdefierro, el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y el Club Deportivo Ebro, que se incorporaba a esta competición después de que Estadio en Casablanca cayera la temporada pasada. ¿Ves mucha diferencia en cuanto a lo que disputabais la temporada pasada con lo que os está tocando en esta? Sí, porque los equipos ascendidos tienen muy buen nivel. O sea, aquí cualquier equipo que pueda llegar a ascender de las territoriales, bueno, pues tiene ese proceso de adaptación a las categorías. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos el caso de Levante Las Planas, que es un recién ascendido, que tiene pocas futbolistas de lo que eran el año pasado, pero que al final es un recién ascendido y está líder y creo que va a seguir ahí por mucho tiempo. Luego te desciende, pues bueno, una cantera como Español, que evidentemente pues tiene mucho peso en la ciudad y es complicado. Al salir también del grupo los equipos mallorquines y meterse los valencianos, pues creo que también implementa, ¿no?, el nivel de la propia categoría. Y sobre todo, pues bueno, el tema de equipos catalanes, el resto de equipos catalanes se han reforzado muy bien, tienen medios, tienen posibilidades y bueno, pues utilizan todas sus herramientas. Aquí en Aragón, pues como bien sabéis, pues es difícil y bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, desde luego. Estamos los tres equipos ahí peleando, no es fácil y ya os digo, hay que seguir dándole y porque bueno, al final representamos a toda la comunidad y hay que darle. Con lo que comentas, Luis, con lo que no es fácil. Claro. Concrétame, no es fácil. Me imagino, primero, por el número de chicas que están en el fútbol. Eso lo primero. Y luego también, pues porque, bueno, tienes el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que es un equipo que suele absorber a muchísimas jugadoras, y ahora tenemos al Real Zaragoza por debajo achuchando, que también pesca, y pesca en el mismo caladero que vosotras. Sí, bueno, al final hay que dividir el plato, ¿no? Como quien dice. Bueno, nosotros en ese aspecto no estamos preocupados. Quiero decir, al final tenemos una idea muy clara, el proyecto no hace nada más que crecer, cada año somos mejores. Tampoco tenemos que fijarnos demasiado en los demás, simplemente, pues bueno, como te digo, entrenar más y mejor y a partir de ahí, pues continuar con ese crecimiento, ¿no? Eh, es que es complicado por lo que te digo, ¿no? Al final en Cataluña hay una barbaridad de licencias de fútbol femenino, aquí hay muy poquitas y encima, pues bueno, no todo el mundo tiene las ganas de generar entre semana y el fin de semana el sacrificio que conlleva una categoría de este nivel.
Entrenar 4 días, viajar el quinto, irte la gran mayoría de días a las 7 de la mañana y volver a las 7 de la tarde. Ahí es donde nos falta, donde nos faltan argumentos para poder convencer a la gente de que se apunten a esto, ¿verdad? De la tercera red. Ya no es una petición, pero todo el mundo lo sabe. En Cataluña pues tienen muchísimos más medios, en Comunidad Valenciana también, y aquí pues es difícil. Hay que remar contra muchas cosas, ya no solo fútbol. Es complicado, ¿no? A las chicas el inculcarles primero, pues lo que tú dices, ¿no? Ese espíritu de sacrificio, de entreno, 4 días a la semana, son muchos días, pero luego también, pues claro, los viajes que vosotros pues efectuáis en autobús en el mismo día, y eso quieras que no, pues bueno, madrugón, vete a jugar, juega, vuelve, y con chicas del barrio, ¿no? Básicamente. Sí, nosotros, pues eso, todo gente de la ciudad, por decirlo de alguna forma. Pero eso, la verdad es que yo sí que es cierto que estoy muy satisfecho porque es un grupo que quiere aprender, que quiere mejorar, que se sacrifica, que se pierden muchas cosas de su día a día, de fin de semana. Hasta hace 2 días eran pilares y son chicas que se cuidan, que tienen cuidado con lo que hacen porque al final tiene repercusión en lo que gestionamos todos y bueno, pero es lo que os digo, ¿no? Que es complicado. La próxima semana os visita el filial del Villarreal, el Villarreal B. Me imagino que, bueno, el objetivo está claro, ¿no, Luis? Que es mantenernos en la categoría, no sufrir, como el año pasado, que el año pasado empezasteis, sí que es verdad que erais las novatas de la categoría, empezasteis chinachana poco a poco, os fuisteis haciendo muy fuertes al final en ese tramo medio final de la liga. Y ahora, pues bueno, empezasteis muy bien. Lógicamente, pues claro, os han venido los cocos, ¿no?, de la competición. Y uno de esos cocos es el filial del Villarreal. Pero juegan en casa. Con lo cual, ahí me imagino que en Valdecierro os hacéis fuertes. Sí, a ver, es una de nuestras herramientas, no queda otra, desde luego. Bueno, al final Villarreal, pues una cantera de un equipo profesional, pues bueno, ya sabes, futbolistas muy de la escuela, con nivel, evidentemente, firman futbolistas de todo el mundo, por decirlo de alguna forma, y pues bueno, tendremos que pelear con nuestras herramientas. Y ya te digo que en nuestro campo aquí les va a tocar sufrir a todo el mundo, es lo que hay. Pues creo que tenemos comentario, Luis. Mira, nos dice Canfranero, mucha suerte, Luis, ánimo. Yo creo que más que suerte, justicia, ¿no? En esto del fútbol, que la pelota, pues fíjate esta mañana, ¿no? A mí me tocaba narrar al Huesca 4 palos, 4 largueros en todo el partido, más las que han tenido, que las han tenido de todos los colores, y al final, pues, la Unión Esportiva Cornellá que ha rascado un punto de la base aragonesa del fútbol, y lo que comentamos, ¿no? A veces el fútbol es injusto, pero bueno, es lo que tiene. Pues Luis Aranda, un placer tenerte aquí en la grada como protagonista del fútbol femenino. Estoy seguro que vas a subirte más veces aquí en nuestra grada porque el Club Deportivo Valdecierro va a dar mucho que hablar. Sí, de eso se trata, ¿no? De defender el fútbol femenino, de posicionarlo donde se merece, y ahí estamos nosotros, desde luego, luchando por ellas y para que cada día tengan más medios y más visualización, desde luego que sí. Pues con eso nos quedamos, con esa voz alta y clara, más medios para el fútbol femenino. Un abrazo, Luis. Muchas gracias, Francho, un saludo a todos. Un saludo. Dejamos ya el escalón de nuestro fútbol femenino y nos centramos ya en la preferente, donde tenemos ya situado a Rafa Gracia. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, ¿qué tal? Ahora te tenemos. ¿Cómo estás? Ahí bien colocadico. Bueno, pues hoy vas a hacer doblete. Ya luego contaremos por qué, pero de momento, si te parece, vamos ya con lo que ha ocurrido en esta preferente loca, en esta preferente que semana a semana nos da que hablar. Sí, la verdad es que está bonita. Empezamos con los resultados del grupo primero, donde ha habido un
Sariñena 0, Quinto 2, el Quinto que venía de perder la semana pasada con Ontinyena y ha vuelto a recuperar la senda de la victoria. Alfindén 0, Santa Anastasia 1, Casetas 2, Alto Ricón 0, Jacetano 2, Sadavense 0, que por fin se estrena el Jacetano a costa de nuestros amigos de Sadaba. Ranillas 0, Peñaferranca 3, Peñafragatina 0, Sabiñánigo 1, un Sabiñánigo que empezó costándole mucho, ahora parece que va cogiendo el aire a la competición. Urrea 2, Delicias 1, Fraga 0, Sietamo 1 y luego pues uno de los partidos de la jornada que es ha sido el Ontinyena 1, Robres 1. En cuanto a la clasificación, pues se han colocado ahora a igual de puntos el Sietamo con el Ontinyena, que parecen los dos rivales más fuertes, pero tienen seguido a un punto al Quinto, que si bien perdió el otro día, como decimos, con el Ontinyena está muy cerquita, y Casetas con 15, Santa Anastasia con 14. Recordamos que al Robres todavía le queda un punto y va cogiendo un poco el aire a la competición. Y por la parte de abajo pues cambia poco. El Fraga, que de los últimos 5 partidos solamente ha conseguido sacar un empate. Sariñena, que le sigue costando a nuestro compañero, y en los 5 últimos partidos también solo ha conseguido un punto. Y cierra la clasificación a Peñafragatina y el Jacetano con 3 puntos. Entonces un poco lo que nos ha dado el grupo 1 de la competición. Y en el grupo 2 es donde se sitúan teóricamente los gallos de la competición. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues había un partido que lo destacamos el otro día, que era el Atlético Teruel con el Borja, que ha ganado el Atlético Teruel, lo coloca en la parte de arriba, y al Borja pues lo está dejando en una situación muy, muy, muy delicada. Un Alcañiz 3, Alcorisa 1, un medio derbi, o al menos por cercanía consiguió el Alcañiz sacar los puntos. Cella 0, Magallón 0, Escalillas 0, San José 0 en el derbi zaragozano. Un Mores 0, Cariñena 1, que se adelanta pronto el Cariñena, ya nos ha movido el resultado. Cariñena Atlético 0, Montecarlo 0. El Pradiano, que sigue a lo suyo, consiguió ganarle al Herrera 2-1. El Illueca 3-0 al Sporting Alcañiz, y cerraba la jornada el Mayen 0, Calatayud 1. En cuanto a la clasificación, pues sigue muy sólido el Cariñena por la parte de arriba, que tiene 22 puntos. Y hay un grupo ahí con Ibeca, Calatayud, Atlético Cariñena, Pradiano y Alcañiz que están juntos, pero sí que es cierto que parece que de inicio el Cariñena se está alejando, y ahí el Ibeca y Calatayud, que eran los dos que estaban un poco pues llamados a estar en la parte alta, pues que siguen esa estela. Y por la parte de abajo pues tenemos el Cariñena Atlético con 7 puntos, empatado con el Morés, pero Morés quedaría fuera de descenso. Sporting Alcañiz, ella y Alcorisa cerrarían la clasificación. No le están saliendo bien las cosas al fútbol turolense de momento, en esta nueva temporada en la preferente. Sí, es cierto que a excepción del Atlético Teruel, que lo venimos nombrando varias semanas y que está colocado ahí cuarto con 14 puntos, pues luego lo que hablábamos otros días, pues el Alcañiz también tiene al Sporting, que son de la zona, está el Alcorisa, que también es de la zona, luego Andorra pues también ha subido. Entonces pues al final parece que les está costando un poco. Yo creo que un poco los favoritos que marcamos al principio se están colocando arriba, a excepción del Borja, que es verdad que no está rindiendo al nivel que se le presuponía a lo mejor desde un principio, pero el resto está cambiando un poco del guión que podíamos marcar inicialmente. Vamos a ver, porque tenemos comentario de Canfranero. Suéltanos, Alejandro. El Sariñena tiene mala pinta, también ha tenido muchas putadas este verano. Bueno, sí que lo hemos venido diciendo, ¿no, Rafa? Que ha sorprendido para mal lo que le está ocurriendo al Sariñena, pero es que desde luego, pues yo creo que es que se monta ahora mismo un circo y le crecen hasta los enanos. Sí, es verdad que el Sariñena pues viene encadenando una serie de situaciones y de circunstancias que pues algunas han sido ajenas a lo meramente deportivo, que yo creo que está lastrando un poco el rendimiento deportivo. Entonces pues sí que es verdad que no tiene buena pinta. No sé cómo estará, no sé cómo estará el ambiente, pero sí que es verdad que son equipos que no están acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones, y que luego cuando llega la hora de la verdad pues se suelen desenvolver peor.
pero bueno, ha empezado todavía la liga, llevamos 8 jornadas, que aunque ya es una parte importante, pero bueno, veremos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Y sí que es cierto pues que parece que no salen de una y se meten en otra, y evidentemente eso te lastra y te marca mucho. Bueno, de momento nos quedamos con esos resultados. ¿Y qué partidos tendríamos que ver la semana que viene? Que no tendremos tercera, luego diremos por qué. Pues yo destacaría tres de cada grupo. Yo creo que hay un interesantísimo Santa Anastasia Casetas, ¿vale? Que son dos equipos que están colocados en la parte de arriba y que Casetas parecía que tenía un bajón, pero han vuelto a cogerle el aire el equipo de Izuel, el Santa Anastasia, que será uno de los que terminará arriba. Luego hay un Sieta Montiñena, que son los dos primeros clasificados, que evidentemente es el partido estrella de la jornada. Y luego pues tenemos un quinto Roures, que son dos equipos, pues el quinto que está colocado ahí tercero, y el Roures que poco a poco le va cogiendo el aire a la competición y se va metiendo en la parte de arriba, con lo cual yo creo que son tres partidos muy interesantes para ver. ¿Tú crees que el Ontinyena sufrirá con respecto a la Copa del Rey? Porque claro, estamos hablando, ya la semana pasada tuvimos a Urios Larrate, nos comentaba pues que bueno, están muy centrados en Liga, pero claro que es que les viene a la Copa y les viene Las Palmas, y quieras que no, pues bueno, ese partido les pilla prácticamente, si no me falla la memoria, creo que es el jueves cuando juega el Ontinyena, con lo que el domingo tiene otro partido, tiene otra final. Bueno, a ver, evidentemente esta semana te descentra, ¿no? Porque al final es el partido más importante de la historia del Ontinyena y de la vida de todos los jugadores. Pues evidentemente la escuela o el Internacional de Huesca va a tener toda la semana para preparar el partido, pero es verdad que el aliciente anímico que yo creo que te da el partido de Copa pues puede a lo mejor suplir un poco la carencia de la preparación del partido. Es cierto que no somos profesionales, pero bueno, los profesionales hoy en día están jugando 3 partidos cada semana y no te da prácticamente ni tiempo a preparar un partido concreto, y yo muchas veces también dudo de realmente la incidencia que tiene el juego o la semana de entrenamiento, y sí que es verdad que los aspectos morales son importantes. Entonces pues bueno, puede ser que les pase factura, pero si son capaces de disfrutar el partido como lo tienen que disfrutar, y una vez que se haya pasado el partido de Copa, pues pensar en la Liga, que es lo que les importa, pues yo creo que harán un buen papel, pero va a ser un partidazo seguro. Bueno, pues esos nos los anotamos ya en nuestra agenda, y si te parece, pues nos vamos a centrar en lo que ha sido la tercera división, aunque vamos a dar paso a uno de nuestros, yo creo que máximos protagonistas, y vamos a nombrarlo mucho estos días, en nosotros que nuestro seleccionador, Richie Civera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa, bienvenido a la grada, como siempre. Bueno, ya con la maleta preparada, ¿no, Richie? Sí, aquí estamos ya, terminando de meter los últimos elementos para este viaje y esa competición que tenemos tan importante y que tanta ilusión nos hace, ¿no? Esperemos estar a la altura de todas las circunstancias. Ahí representando a todo el fútbol aragonés, por primera vez nuestra selección que se clasifica pues para un evento internacional, con estreno incluso también de Zamarra, y bueno, en este caso ya comentábamos contigo a lo largo de toda esta transición de nuestra selección, desde la fase intermedia a nivel estatal como la fase final. Ahora nos centramos ya en la fase internacional, pero un 11 o una convocatoria que dista muy mucho de la que has venido utilizando en los últimos envites, en los últimos partidos que ha jugado nuestra azulona. Así es, Francho, sí, la verdad que tristemente por lesiones, todas las ausencias que habéis podido observar en la convocatoria inicial o la convocatoria que estuvimos en la fase nacional, pues evidentemente se han caído por lesión. La epidemia de lesiones que hay en la tercera red con los jugadores, en este caso más destacados y que normalmente o habitualmente estaban participando con nosotros en las diferentes convocatorias, pues tristemente por las lesiones, hasta la última que tuvimos ayer mismo,
nos hace cambiar el pie, ¿no? Nos hace cambiar el paso y conformar y reconstruir una selección muy potente, evidentemente, diferente a la que tuvimos en la fase nacional, pero muy ambiciosa y con el objetivo muy claro de conseguir esa clasificación para la fase final. Hemos visto que dentro de ese núcleo duro, pues podemos comprobar, pues, cómo el Club Deportivo Ebro tiene mucho peso en esa convocatoria, aparte, pues bueno, de también la Almunia, el Club Deportivo La Almunia, un equipo recién ascendido a la tercera federación. No te lo ha puesto nada fácil, Richie, a la hora de elegir esos 18 valientes. No, muy difícil, la verdad. La verdad que ha sido un inicio de tercera red muy potente, muy igualada, lo estáis pudiendo demostrar y ver, quiero decir, jornada tras jornada. Es muy difícil sacar puntos, todas las victorias prácticamente son por un gol de diferencia y la verdad que hay jugadores que vienen pisando muy fuerte, jugadores que el año pasado también arrastraban algún tipo de lesión de medio y de largo plazo y que en estas convocatorias han podido entrar y volver con nosotros, y la verdad que la aportación tanto de todos los jugadores está siendo fundamental para conseguir y llegar al objetivo fundamental, como estábamos comentando, que es clasificarnos para la fase final. Será difícil porque evidentemente es una competición totalmente desconocida para el fútbol regional, para nosotros, y a partir de ahí competir al máximo nivel para conseguir nuestros objetivos. ¿Cómo ves a los rivales contra los que nos tenemos que enfrentar? Pues son tres rivales muy duros, cada uno tiene su propio perfil. El primero de ellos es la selección de la región moldava. Nos enfrentamos el martes, que es el partido, y evidentemente va a ser el más complicado por el viaje, por la poca distancia en el tiempo después de realizar todo el viaje tan largo, pues casi 4.000 kilómetros, y a la jornada siguiente competir. Son las circunstancias, son los recursos propios de la competición, pero claro, es una competición en la que no te permite el error, no hay margen de maniobra, cualquier error se va a pagar, eso se va a reflejar lógicamente en el resultado y en la clasificación. Por lo tanto, el objetivo fundamental va a ser conseguir los 9 puntos, ser líderes de este grupo. Como digo, el primer partido muy complicado ante un rival pues con un perfil y un corte muy defensivo, muy físico, al igual que la selección bielorrusa, una selección muy joven. Y luego, sobre todo, lo que más nos preocupa es llegar vivos, ¿no? Llegar con esos 6 puntos, jugándonosla con la anfitriona, con la selección búlgara, el lunes de la semana siguiente, ese 4 de noviembre, donde creemos que ahí nos jugaremos la clasificación como visitantes, ¿no? Esa es un poco la previsión inicial que tenemos antes de viajar a Bulgaria. ¿Cómo realizáis el viaje? Porque tenemos que decir que los partidos se van a disputar en Varna, que es pues sobre todo para muchos zaragozanos que veranean en Salou, pues es el Salou del Mar Negro de Bulgaria. Yo he estado allí y bueno, pues es clavado, calcao. O sea, ya lo verás tú, Richie, cuando llegues allí. Pero sí que me imagino pues que bueno, una de dos, o vais hasta Rumanía y de allí en autobús o viajáis directamente a Varna. Viajamos directamente. La verdad que la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha puesto todos los medios a nuestro alcance para que el viaje sea lo más cómodo posible. El hecho se refleja en un vuelo charter privado en el que vamos a viajar cuerpo técnico, jugadores, representantes federativos, presidentes de clubes de tercera que también han sido invitados en este desplazamiento para acompañarnos también, medios de comunicación. Por lo tanto, el viaje y el vuelo va a ser un vuelo directo. Por lo tanto, no vamos a hacer ningún tipo de escala, ningún tipo de pausa intermedia. Por lo tanto, eso nos beneficia muchísimo en la calidad del desplazamiento, en la calidad del viaje, y para ir directamente hasta el aeropuerto que tenemos más cercano para ultimar en un desplazamiento en autobús hasta el hotel que tenemos en Varna, como bien comentas. Sí, de hecho, bueno, Varna tiene aeropuerto internacional eso es. Alrededor. De hecho, es un destino turístico muy, muy británico. Van muchos británicos ahí a veranear. Con lo que, sí. Bueno, las instalaciones, al menos las instalaciones hoteleras, son de un primerísimo nivel. Otra cosa es
¿habéis podido ver las instalaciones donde se va a jugar al fútbol? Sí, llevamos un estudio minucioso, no es un estudio real, evidentemente, minuto a minuto, pero sí que es cierto que tenemos información sobre todo, pues eso, del estadio de Alvena, el Alvena número 1, que es un complejo deportivo de 3 campos, de 3 estadios de fútbol, donde vamos a realizar también ese entreno también vespertino por la tarde, nada más llegar y después de comer. Y la realidad es que, pues en primer lugar, que vamos a jugar en césped natural. El futbolista no está acostumbrado en esta tercera ref. La mayoría de los campos, ya lo sabéis, casi la totalidad son de césped artificial. Nos vamos al natural y luego vamos a ver in situ cómo está ese césped, ¿no? Vamos a ver la altura del mismo, vamos a ver las condiciones de si está seco o húmedo. La propia cercanía del mar va a buscar siempre un campo con una cierta humedad, por lo tanto eso nos puede beneficiar para la velocidad y la circulación de juego y de balón, que es lo que vamos a intentar explotar al máximo. Y después el último partido, como nos desplazamos de sede, desde Alvena hasta Varna, es un campo evidentemente de dimensiones más pequeñas, pero sí que es cierto que de espectadores, en lugar de 3.000 donde jugamos en el Alvena 1, el estadio Spartak en Varna, como digo, alberga entre 8.000 y 10.000 espectadores, por lo tanto tenemos que estar muy atentos también al posible ambiente que pueda haber, a los contextos, pero nosotros en principio a lo nuestro, a competir y a rendir al máximo nivel, que es lo que esperamos. Pues estaremos todo el fútbol aragonés, todo Aragón. Mira lo que dice Canfranera, por toda Richie. Desde luego, todos con nuestra selección, dándolo como hemos hecho siempre, todo por vosotros. Y ahora la incógnita es si os podremos ver por la tele. Porque si es competición FIFA, se supone que por el canal de la FIFA se tendrá que ver. Es competición UEFA, Francho. Por eso yo creo que la propia señal de UEFA sí que será para poder emitir. Sé que va a haber diferentes enlaces, sé que nuestra televisión autonómica va a hacer un gran despliegue y que van a hacer el máximo por televisarlos también y que podamos disfrutar o que podáis disfrutar desde nuestra tierra, desde Aragón, los partidos de vuestra selección. Y por lo tanto poder estar apoyando también desde la distancia todos los apoyos desde Canfranero ahora por el chat y por todos los sectores que sentimos ese apoyo de verdad de los clubes, que desde aquí mi máximo agradecimiento a todos ellos por facilitarnos la cesión de los jugadores, el hecho de colaborar en transmitir información también y que todos hacemos esta selección, estas selecciones de todos. Pues Richie Rivera, un placer como siempre, te dejamos bendecido, como bien sabes, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, esta vez más y mejor, y ojalá podamos ver la cuatribarrada ondeando ahí en Bulgaria en todo lo alto. Vamos a dejarnos todo realmente por conseguir esa clasificación. Un abrazo, Richie. Gracias por el apoyo, Francho. Como siempre. Volvemos con nuestra tercera división. Precisamente estaba nuestro seleccionador Richie Rivera hablando de lo que ha ocurrido en esta competición. Sí ha tenido que adelantar, lógicamente, toda la jornada porque por primera vez en la historia nuestra selección va a tener un acontecimiento internacional, nos va a representar a todos los aragoneses. Y lógicamente, pues claro, había que darle todo el apoyo y todo el soporte y dejar libres a los jugadores para que pudieran acudir a la llamada de la azulona. Vuelve con nosotros nuestro compañero Rafa Gracia y tenemos que decir que hoy no está pues nuestra compañera amiga Laura, pues porque, bueno, pues un problema familiar, le ha tenido que llevar a tener que acompañar a su padre en el hospital. Y por lo tanto, pues bueno, desde aquí mandarle todo nuestro ánimo, que va a ir todo muy bien y que Rafa pues lo va a hacer de cine, como siempre. Aparte, que tienes experiencia en la tercera, amigo. Sí. Bueno, vamos a intentar mandarle, como bien dices, mandarle ánimo a Laura y a ver si a la semana que viene se puede reincorporar con normalidad. Bueno, pues si te parece, vamos con lo que ha ocurrido en la tercera división. Todos los partidos se jugaban hoy, día 26 de octubre.
Y vamos con el primero, vamos con el tuyo, con el del fuera contra el Club Deportivo Tamarite. Derrota de los turiafonenses por 2-4. Sí, no, un partido que empezamos ganando pronto, pero nos empataron. Luego hubo ahí un intercambio de golpes y el partido se quedó en 2-2 y luego pues al final en los minutos finales pues el Tamarite consiguió llevarse el partido. Ya sabíamos que Tamarite era un rival muy, muy complicado porque tiene buenos futbolistas, se han reforzado bien y luego pues bueno, tampoco descubrimos nada de la labor que hace Félix, el entrenador, desde hace, no sé si hablábamos el lunes, de hace 10 o 11 jornadas, o sea, temporadas que está allí, y el Tamarite pues sabíamos que era un rival muy, muy peligroso y se llevó los puntos que tanto necesitábamos, la verdad. Es nuestro Alex Ferguson particular, Félix. Sí, desde luego que la verdad es que es un equipo que da gusto verlo jugar. Yo fui también en la anterior época con Luis, con el Épila, y era un equipo que juega muy bien al fútbol, y yo creo que además este año se habían reforzado bien. El año pasado, si no recuerdo mal, hace 2 recién ascendidos que jugaron también un playoff, y la verdad es que es un equipo muy, muy peligroso, que es un equipo que si le dejas pelota pues tiene jugadores de mucho nivel, y bueno, pues al final marcar 4 goles fuera de casa no es sencillo, y menos a un equipo como el nuestro que si por algo se estaba pues un poco diferenciando esta temporada por la solidez defensiva. Seguimos con los resultados de ayer. Me apunta Alejandro con muy buen apunte. El Club Deportivo Ebro que recibía al Club Deportivo La Almunia, 2-0 para los arlequinados. Sí, un partido que se fue 0-0 al descanso y que al final el Ebro consiguió sacar en la segunda parte contra una Almunia que parecía que en un principio le había costado un poco arrancar, pero que ahora llevaba varios resultados seguidos importantes. Yo creo que el Ebro es uno de los máximos favoritos, tiene un plantillón y debería estar en lo más alto, y todo que no sea pelear por eso, pues yo creo que se va a ir un poco de lo que ellos inicialmente pensaban. Y la Almunia, pues es verdad que Fran, aunque se recién ascendido y novato en la categoría como entrenador y con muchísima experiencia como jugador, ha conseguido formar un bloque bastante interesante con jugadores de muchísima experiencia, pues como Toño Jiménez o como Gil, con jugadores como Envid, que ya llevan muchos años, y luego pues ha metido Sabia muy fresca, Ciriano, Andrés Caparrós, y la verdad es que tiene un equipo interesante, y bueno, pues al final el Ebro pues un poco hizo lo que se pensaba que iba a suceder, que era llevarse el partido. Seguimos, siguiente partido, el filial de la Sociedad Deportiva Huesca, que recibían la base aragonesa del fútbol al Club de Fútbol Épila. Victoria para los de Valdejalón por la mínima, por 0-1. Sí, es verdad que es un resultado que puede llamar a lo mejor un poco la atención, porque es verdad que el Huesca es uno de los equipos llamados para estar arriba, pero yo creo que el Épila, pues, salvando las distancias, es un equipo muy parecido al Huesca, un equipo muy joven, que tiene bastante pegada arriba. Nosotros la siguiente semana vamos allí a Épila, y es verdad que tienen jugadores que, si bien ya tienen experiencia en tercera división, pues tienen 22, 23 años, y es verdad que eran parecidos, y se lleva el Épila un partido, yo creo que en un campo muy, muy complicado, que esos 3 puntos les van a venir muy bien, muy bien. La verdad es que es un poco, a mí me ha sorprendido un poco el resultado, pero es cierto que el Épila es muy peligroso porque arriba tiene mucha pegada. Pues hablando de pegada, volvía nuestro derbi, el clásico, el derbi minero, Andorra contra Utrillas, y al final empate, sí, para cada. Ya lo tenemos otra vez restablecido. Sí, ha habido una parte para cada equipo. Empezó ganando Utrillas, y luego Andorra consiguió empatar el partido. Son 2 buenos equipos también. Andorra ha empezado, yo creo que mejor de lo que ellos a lo mejor inicialmente esperaban. Nosotros fuimos la primera jornada allí, se montó un ambiente impresionante, y me consta que este fin de semana ha habido muy buen ambiente también.
y el Utrías pues es un equipo que bueno, pues que tiene las ideas muy claras, que hace las cosas bien y es un rival peligroso. Y yo creo que el 1-1 pues bueno, es un resultado de tablas, pero que seguro que vivirían ayer en el Endeiza un ambientazo de fútbol impresionante, porque es de lejos el campo donde más ambiente y más se respira fútbol de toda la tercera división. Seguimos con el Binefar, el flamante líder de la competición. Victoria por 2-0 ante el Fuentes. Pues sí, Binefar también empezó con yo creo que con dudas, porque las primeras jornadas parecía que no termina de arrancar, pero es verdad que lleva ahora unas semanas haciendo muy buenos resultados, ha colocado el líder ahí en la clasificación y es uno de los rivales más potentes. Al final Binefar es un club con muchísima solera y de los que va a estar arriba. También, al igual que el Ebro, se fueron 0-0 al descanso y consiguieron hacer los 2 goles en la segunda parte. Entonces el Binefar, yo creo que junto con Caspe, Cuarte y Ebro, pues es el cuarteto de los favoritos para estar por esa primera posición. El partido entre el Almudévar y el Calamocha, que se tuvo que suspender por el estado del terreno de juego de la Corona. La verdad es que ha estado lloviendo bastante por nuestra zona, tanto por los Monegros como por la plana de Huesca, con lo cual ese partido se quedará en el debe. Y seguimos con el siguiente encuentro, con el que disputaban, en este caso, el Caspe y el Cuarte. Empate a 1 entre los dos conjuntos. Pues dos de los gallitos, ¿no? de la categoría, de los equipos que bueno, el Caspe pues ya lleva ya dos temporadas con Javi, con una plantilla pues muy consolidada y uno de los grandes favoritos, contra un Cuarte que le está también un poco costando quizá al principio. Han tenido bajas importantes respecto al año pasado, pues Isaac, el propio Chus Herrero, David Martínez, pero yo creo que conformó una plantilla importante. Se adelantó el Caspe con un gol de penalti en aquí Santiago y empataba a Íñigo el día de su 44 cumpleaños el partido, poniendo las tablas, y eso yo creo que un poco demuestra la igualdad que hay entre estos dos equipos que como te digo, junto con el Ebro y el Binefar, son para mí los favoritos. Pero eso sí que me sorprende. Se supone que Íñigo había colgado las botas al iniciar la temporada. Sí, yo también pensaba que las había colgado, pero bueno, he estado viendo un poco toda la información esta tarde y creo que además era su cumpleaños y lo celebró marcando un gol al final. Como bien dices tú, muchas veces los viejos rockeros nunca mueren. Nunca mueren. En este caso Íñigo, pues aparte que es una persona que se cuida muchísimo, futbolista extraordinario, es una gran persona y mira, pues no lo sé, pues a lo mejor por un poco por exigencias del guión, por lesiones o quizá porque tenga una plantilla un poco más corta, pues se han echado mano de él y lo ha hecho de la manera que él mejor sabe, que es marcando goles. Madre mía, pues igual también por la Copa, ¿eh? No lo descartemos, que todo puede ser. Puede ser. El penúltimo encuentro era el del que disputaba el Fraga contra el Belchite. Victoria por 2-1 para los fragatines, para los fragatís. Sí, pues un partido también ya un poco quizás hasta de urgencias, podríamos decir, ¿no? Que al final pues el Fraga y el Belchite son dos equipos que también les está costando. Fraga al final es un campo complicado, tiene futbolistas buenos. Al final sigue estando César, que se le siguen cayendo los goles de los bolsillos, ¿no? Como se puede decir, y al final pues se quedaron 3 puntos ahí en Fraga importantes. Y al Belchite pues que le tocará seguir remando como cada año para intentar mantener la categoría. Y hablando de remar, y lo hemos querido dejar en el último partido para analizar, nuestros amigos del Brea, los locos del Piedrabuena, derrota contundente en casa por 0-4 ante un Atlético Monzón que se despachó de lo lindo, donde el conjunto breano pues acudió sin entrenador tras el cese amistoso, la salida de Raúl, parada del banquillo y bueno,
No sé, tú que conoces muy bien nuestro fútbol y más concretamente lo que está pasando en la tercera, sabemos que ya tienen sustituto, todavía no lo ha hecho oficial el club, nosotros somos respetuosos y hasta que no lo publique el club no lo indicaremos. Es un entrenador con muchísima experiencia, con mucha experiencia en banquillos, pues como el de Lutebo, por poner un ejemplo, y con pasado zaragocista, con lo que yo creo que le queda mucho tiempo todavía, ¿no? Para poder hacer las cosas al Brea, para poder levantar el vuelo, ¿no, Rafa? Sí, nosotros fuimos allí con el Zuera y no conseguimos llevarnos los 3 puntos, pero creo que fuimos muy superiores ese día. Lo que pasa que nos estaba costando hacer goles y es verdad que no que el Brea a mí no me dio una buena sensación. Es cierto que bueno, pues que Parada empezó entrenando prácticamente en segunda federación con un proyecto un tanto pues, extraño, quizá, a lo mejor con menos presupuesto que otros años, y también tuvieron la mala suerte que tuvieron, no sé si fueron 4 o 5 lesiones de rodilla, que al final tampoco es normal tener tantas lesiones de rodilla, pero desde luego lo que se respira este año de ese equipo no es los Breas de Raúl Jardiel y de Dani Martínez de los últimos años, sino que lo que se respira es un Brea que le va a tocar mucho pelear para mantener la categoría y que ya no sé si va a pasar pues eso por cambiar al entrenador o a lo mejor también por buscar algún otro tipo de refuerzo. Yo creo que al final, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Ya no solamente será el tema de jugadores, sino también, o sea, el tema de entrenador, sino también de jugadores y creo que le van a dar una vuelta a lo que es la plantilla y bueno, pues reforzarán el equipo porque yo lo comentaba antes de que cayera la temporada pasada de Segunda Federación a esta tercera, que normalmente este tipo de proyectos muchas veces caen a peso, o sea, caen y no hay parada y tiene que haber una red y en este caso la red pues tiene que ser la Tercera Federación porque la verdad es que es un equipo que aparte de que deja muchísimos amigos por allá por donde va, luego pues es un sitio donde aman el fútbol. Sí, tienen muchos socios también. Yo lo sé yo por redes, no sé si tenían también 300 o 400 socios para una localidad que creo que está en torno a 2.000, pues yo creo que es un porcentaje de socios bastante importante. Es un sitio donde se mete ambiente, donde hay mucha camiseta del Brea. Entonces, pues bueno, es de los sitios que da gusto jugar. Es un campo bonito, que está muy bien cuidado y las instalaciones, pese a ser antiguas, están muy bien. O sea, da gusto, es un sitio que da gusto. Y bueno, lo que sí que yo veo una pena, ¿no? Que suele pasar siempre, que se cesa o se cambia un entrenador y luego cuando viene el siguiente pues hay 5 nuevos. Entonces es muy injusto, el fútbol pasa siempre. Se ha hecho el entrenador, fichó a 6 y joder, que bien ha hecho el entrenador. Bueno, o sea, en este caso toda la suerte del mundo para el que venga nuevo, pero es verdad que joder, pues si ese esfuerzo se puede hacer, pues a lo mejor se podía haber hecho con el entrenador que ya ha salido, que es buen conocedor de la casa. Pero veremos a ver un poco qué es lo que mueve. Bueno, lo que dice Canfranero, qué lástima por los breanos, que ambientazo siempre en el Piedrabuena, desde luego. Y sí, yo creo que lo firmamos todos, todo el fútbol aragonés firmaríamos pues por lo que hay. Mira, Alejandro Conte nos dice 450 socios. Sí, es que a mí me sonaba la cifra de 400 o de 450, no, ya te digo que lo había visto y es verdad que es mucha masa social. No, es que realmente es el único entretenimiento que tiene la localidad breana pues para llevar una alegría, ¿no? a lo que es toda la localidad. Precisamente Alejandro Conte, Alex Conte, que es jugador del Brea, el hermano de Fabio Conte, el aragonés, exactamente. Sí, a ver, yo creo que hay varios sitios así, pues Belchite, por ejemplo, mi madre es de Belchite, pues al final correcto, el entretenimiento del domingo por la tarde, incluso Utrillas, que mi padre también es de por ahí de las Cuencas Mineras, pues al final en Utrillas también se mete mucho ambiente, pues porque al final el domingo por la tarde en estos pueblos de la España vaciada hay pocas cosas que hacer, entonces pues bueno, pues al final se agradece poder ir al fútbol y entonces pues bueno, pues veremos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos.
El fútbol como elemento vertebrador, amigo Rafa, ya lo sabes tú Sí, bien. señor. Es lo Sí, que, señor. es lo que tenemos. Mira, Así es. ya estamos esperando al protagonista. Tenemos protagonista también de Segunda Federación que le pedimos que espere, porque tenemos a Lucho, una institución de nuestro fútbol. Muy buenas noches, Lucho. Hola, buenas noches. Por fin te tenemos. Bueno, ya esperando, me imagino, el envite de Copa del Rey con tu cuarte. Sí, la verdad que sí, ahora ya que ya se ha acabado para esta jornada, ya sí que estamos pensando en la Copa, que es verdad que estábamos con el partido del Caspia y no la queríamos dejar un poco apartada, pero bueno, a partir de mañana ya prepararlo el partido con muchas ganas, con mucha ilusión, que sabemos que pues para Cuarte es un partido histórico y pues bueno, pues intentaremos dar la sorpresa. Hablando de ese encuentro, analizábamos el partido que disputabais contra el Caspe. No sorprende, ¿no, Lucho, en lo que está haciendo el conjunto caspolino? No, la verdad que a ver, sabemos como que Javi, cómo trabaja sus equipos, que son equipos pues, que quieren el balón, que son intensos, que saben perfectamente a lo que juegan. Y si eso se suma, que lleva ya, creo que es su tercera temporada ahí, con muchos jugadores de los que ya entrenó en Ibeca, pues al final nos sorprende que estén ahí arriba. Es verdad que ahora llevan unos partidos que les está costando ganar, pero es que está todo súper igualado. Nosotros estamos igual, el Ebro también, está muy igualado todo y entonces al final no sorprenden los resultados que están dando, la verdad. Bueno, ya os habéis quitado ese, como te digo, mal pelaje del partido del ascenso a Segunda Federación, porque la verdad es que en casa, con todo, no te voy a decir a favor, pero vamos, con un municipal de Cuarte lleno hasta la bandera, y lo injusto que no fue, que fue cómo se derivó todo aquello. Tú que tienes el culo pelado, Lucho, porque has estado en los mejores equipos del fútbol aragonés, sabes lo que son los ascensos. Y ahora, pues bueno, con este cuarte que te sigue dando la oportunidad de seguir disfrutando, ¿no? Del fútbol con Íñigo, que pensábamos que había colgado ya las botas y ahí sigue el colega. Sí, sí. A ver, pues, la verdad que en el fútbol tienes que pasar página rápido porque si no, no te metes otra vez en la competición que empezó. Pues es verdad que fue un palo gordo porque, pues como dices, teníamos todo de cara, jugábamos en casa, habíamos sacado un resultado a favor, o sea, que en su campo que era para jugárnosla en casa bastante atractivo, pero bueno, al final el fútbol funciona así, fue mala suerte, tuvimos pues ese gol anulado, que parece que sí, que no, y luego nos la jugamos en la lotería de los penaltis y salió cruz y ya está. Fue una pena, pero bueno, hay que pensar, el fútbol te da otra revancha, ya ha empezado, llevamos 8 jornadas, nuestro objetivo es intentar conseguir o mejorar lo del año pasado, pero bueno, vamos a ir paso a paso y que vayan pasando las jornadas. En una tercera muy complicada y muy competida. Cada año lo decimos, pero es que cada año seguís entrando más equipos con más fuerza en el bombo. Pues sí, la verdad yo es algo que he comentado porque llevaba bastantes años sin jugar en tercera división y la verdad que me ha sorprendido tanto los equipos, los entrenadores, cómo preparan los partidos, los jugadores, que hay jugadores de mucho nivel que pueden llegar a, pues eso, a categorías más altas, segunda red, primera red, incluso más, pero bueno. Y me ha sorprendido la verdad, el nivel que hay. Y pues es verdad que es que se está viendo, que se dan resultados que igual algún equipo que a priori parecía que no iba a pelear por estar en los puestos altos, pero que ya van 8 jornadas y siguen ahí. Y al revés, igual equipos que parecía que tenían que estar arriba y todo lo contrario. Al final está todo muy igualado. Si te despistas cualquier día, te pintan la cara y tienes que estar al pie del cañón todos los días porque si no los resultados no llegan. Lucho, te tengo que preguntar, ¿te veías en la convocatoria de la selección de Richie o no? Pues es que creo que no, ya fui hace muchos años cuando tenía 20 años y ya ha llovido mucho, 20 o algo así.
sí que fui a una. Lo que pasa que ahora, por tema de fichas profesionales y eso, creo que no puedo ir. Porque ya hace unos años luego me quisieron volver a convocar, pero había jugado en segunda B y creo que no se puede. Pero no lo sé a ciencia cierta, ¿eh? Aparte, yo ya soy muy mayor, es mejor que disfruten los jóvenes. Hombre, de veteranía siempre hay que poner, ¿eh? Ya lo sabes tú. En todos los equipos tiene que haber un veterano para meter orden, sobre todo en el vestuario y en el banquillo. Te tengo que preguntar por la Copa del Rey, que es vamos, pues un auténtico premio para el Cuarte, donde toda la localidad, toda la ciudad de Cuarte se va a volcar en el municipal. Estoy seguro que vais a tener un entradón, que no va a caber ahí nadie más. Y nos visita el Racing de Ferrol. Sigue, bueno, me imagino que os esperabais un equipo con más nombre, pero hostias, es un segunda división. Pues sí, a ver, al final, pues creo que para Cuarte, pues lo que te he dicho antes, es un partido histórico que, pues eso, hace años pues nadie se lo imaginaría. Y bueno, pues estamos, ya te digo, con muchas ganas a partir de mañana a prepararlo de la mejor manera posible, a intentar dar la sorpresa y seguro que pues eso, que Cuarte, el municipal, se llena. Y bueno, respecto, pues al final no deja de ser un equipo de segunda división, da igual el que sea. A mí no me disgusta porque tengo algún excompañero ahí con el que juego contra él y mira cómo cambia el fútbol. Yo contra el Racing de Ferrol jugué cuando estaban ellos en tercera y ahora están en segunda división. Que al final, cuando se trabajan, se hacen las cosas bien y eso, pues mira, hay veces que los resultados llegan y míralos en segunda división están. Hablando de segunda división, y ya te dejo tranquilo, te tengo que preguntar por tu ex Sociedad Deportiva Egea, que también se la va a jugar en Copa del Rey frente al Hércules. Desde la relativa distancia, ¿cómo estás viendo a los de las Cinco Villas? Pues a ver, los estoy viendo la verdad que bastante bien. Veo casi todos los partidos que puedo porque al final tengo compañeros que han sido compañeros míos en otros equipos o incluso en el EGA que están ahí. Rafa Santos y Alfredo Muñoz que están en la dirección deportiva son amigos íntimos míos y estamos hablando cada 2 por 3 y sí que los sigo y les veo bien. Es verdad que pues que el día del filial al final se escapa, o, hoy en Teruel también al final a última hora, pero bueno, están sacando un montón de puntos ahora que al final, pues bueno, me imagino que su idea era salvar la categoría y de ahí ya pues intentar conseguir quedar lo más alto posible. Y los veo muy bien, la verdad que se le ve el equipo que está trabajado, tiene una plantilla muy amplia porque cada día entran y salen 2, 3 del 11 y no se nota. Entonces los veo muy bien, les deseo lo mejor porque pasen muchos años y están muchos años ahí. Es un club, o es el club que más aprecio le tengo por todos los años que he estado y la verdad que les deseo lo mejor. Lucho, has estado en muchos equipos. Club Deportivo Teruel, Sociedad Deportiva Tarazona, la Sociedad Deportiva Egea. Ahora ya con tu Cuarte, con el Club Deportivo Cuarte, pues ya enfilando, ¿no? Viendo ahí, bueno, si sigues con el ritmo como lleva Íñigo, no colgáis las botas hasta los 50. Pero te dejamos bendecido, amigo. Ojalá podamos disfrutar muchísimos años más de tu fútbol y sobre todo con una victoria del Cuarte en Copa del Rey, que ya Ojalá, toca tú. Ya toca una alegría. ojalá tengamos suerte, bueno, y le podamos brindar un día inolvidable a Cuarte y por qué no poder pasar de ronda. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Lucho, el exjugador de la Sociedad Deportiva Egea, ya hablando de la Sociedad Deportiva Egea y sin más dilación, ya tenemos con nosotros a uno de sus fichajes, al delantero venido de el Ourense, a Gabriel Palmás. Vamos a ver que me dicen que todavía no está. Vale, pues no está. Pues bueno, ya se meterá el mozo. De nuevo, si os parece, vamos con el análisis de la segunda federación. Mientras entra Gabriel. Ya te tenemos.
Héctor Bravo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver qué ya tenemos. A ver, que tengo yo. Estoy mirando aquí. Vale, me dice, voy. Ya lo tenemos. Ya tenemos al bueno de Gabriel. Hablamos, si te parece, mientras se mete Gabri, de ese derbi aragonés que hemos tenido en Pinilla, donde el conjunto de las 5 villas ha rascado un punto, pero bueno, se iba con 3, ¿eh? Sí, ha sido in extremis en el minuto 90. Ha sido cuando el Teruel sorprendía al Egea y empataba el partido en el último minuto del partido. Yo estaba viéndolo en la televisión y la verdad que ha sido un partido muy intenso por parte de los dos equipos. Y sí que es verdad que la segunda parte ha merecido mucho más el Egea, destacar también el golazo de Carrasco de falta directa. Pero bueno, el Teruel sí que es verdad que ha venido de menos a más estas jornadas, pues sí que es verdad que se ha encontrado muy cómodo en casa, en Pinilla, y le ha plantado la cara a un Egea pues que estaba desplegando un fútbol muy bonito, muy bueno esta temporada, juego muy directo y bueno, pues un punto que diga Gabri cómo le sabe, pero yo creo que tal y como ha sido el acontecimiento, yo creo que más a poco que a mucho, pero que nos valore el punto, como lo ven desde el conjunto. Que nos lo valore. Bueno. Que nos lo valore Gabri Tomás. Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches. Lo primero, pedirte disculpas porque ya ves que aquí vamos, entráis uno, sale otro, y hemos tenido a una institución de tu club, de la Sociedad Deportiva Egea, que es Lucho, un exjugador de la Sociedad Deportiva, uno de los artífices del primer ascenso del equipo de las 5 villas a la segunda federación, y ahora un chico de Moaña que se viene a las 5 villas a vestirse la zamarra de la Sociedad Deportiva Egea y que, oye, que lo estáis haciendo de cine, ¿eh? Sí, la verdad que de momento las cosas están yendo bastante bien. Incluso podríamos tener algún punto más, como los 2 de hoy o el día de Zaragoza, salvo el partido del Logroñés, que ahí sí que no estuvimos bien y fueron superiores. El resto competimos y igual podríamos tener incluso algún punto más. Entonces, bueno, estamos contentos porque estamos en una posición cómoda. Y ahora nada, a pensar en el partido de la Copa del Rey y después ya pensaremos en el siguiente, del Tudelano. ¿Cómo estás viendo, sobre todo, lo primero? ¿Cómo llegas tú a la entidad de las 5 villas? Bueno, pues tengo ahí unas ofertas de segunda federación y al final, pues bueno, mi agente, que también ahora está metido ahí, Ramón, pues bueno, me aconsejaron de aquí que iba a estar cómodo y tal, y bueno, al final pues me decidí por venir a probar aquí. Pero tú venías has estado en el Compost, también en el Ourense la temporada pasada. ¿Notas mucha diferencia del fútbol galego a nuestro fútbol? No, es la misma categoría y más o menos el nivel es parecido. A lo mejor aquí algún equipo es un poco más físico que a lo mejor algún equipo de allá, pero más o menos la categoría es la misma y más o menos el juego es igual. Ya te lo pregunto porque ya sabes que hay mucho mito, ¿no? Con nuestro grupo, con el grupo segundo. Habitualmente solía ser el grupo de las Cenicientas. Nunca salíamos en ninguna cábala de poder ascender, pero desde luego los últimos años, tanto los equipos que han ascendido como los que han descendido de primera federación han acabado en nuestro grupo. Sí, yo creo que aquí también hay muy buenos equipos. Al final, por ejemplo, el año pasado el Baracaldo, que también quedó segundo, al final acabó ascendiendo. Este año, pues, por ejemplo, los dos logroñés también van a estar muy fuertes. El Teruel, bueno, ahora está un poco flojo, pero creo que tiene equipo también para estar ahí arriba. Hay equipos bastante buenos en los filiales, también el Zaragoza y el Alavés B. Entonces, bueno, yo creo que es un grupo también bastante bueno. Hablando del partido que disputabais hoy, de ese nuevo derbi aragonés en Pinilla,
¿Os esperabais este Club Deportivo Teruel? Sí, sabíamos que ellos al final vienen con necesidades, porque al final es un equipo que está más hecho para estar por la zona alta que la zona baja, entonces están un poco bajos de moral. Hicieron la plantilla igual un poco tarde, entonces ahora, bueno, los jugadores aún se están acoplando y eso. Creo que tienen buenos jugadores, sobre todo en ataque, y al final yo creo que va a ser un equipo que lo más normal, si los resultados lo acompañan, es que vaya a pelear por el playoff. Hablando de Copa del Rey, os enfrentáis a un histórico como es el Hércules de Alicante, un equipo recién ascendido a Primera Federación y bueno, pues con una mezcla de veteranía y juventud. Nos tenemos que hacer fuertes en Luchán, ¿no, Gabri? Nosotros al final creo que le podremos competir a cualquiera, si no pasa nada raro, así me refiero a igualdad de condiciones. A ver, ellos al final pues jugarán menos habituales, sería lo más normal, alguno también que sea habitual, pero es que claro, ellos al final tendrán una plantilla muy buena, incluso en Primera Federación. Sí, es cierto que nosotros en nuestro campo somos bastante fuertes y al final yo creo que va a ser un partido que va a estar bastante igualado. Desde aquí hacer un llamamiento, ¿no? a toda la afición de las Cinco Villas para que llenen Luchán, para que disfruten de una fiesta del fútbol como es la Copa del Rey. Y oye, Gabri, ¿por qué no soñar, no? Si conseguimos pasar esta primera piedra de toque, pues ¿por qué no nos venga un primera al estadio municipal, a Luchán? Sí, al final el objetivo es primero competir el partido y luego pues intentar pasar la eliminatoria, que al final pues es un premio grande para la afición, para la gente del pueblo y más para los jugadores, que al final luego pues tienen la opción de jugar contra en Primera División, más el club pues va a hacer ahí una taquilla y más por pasar de ronda y eso. Entonces es un objetivo muy bonito, el poder pasar de ronda. Pues yo tendré la suerte de poder narrar vuestro partido para con televisión, lo podré hacer desde allí, desde el campo, con lo que nos veremos el próximo día ahí en el municipal, en el Luchán, y espero poder cantarte un gol, ¿eh? Bueno, ojalá. La verdad que se me está atragantando un poco. A ver, también tuve mala suerte que al poco de empezar la pretemporada pues tuve aquí una micro rotura en el cuádriceps, que nunca antes me rompí. Y bueno, pues perdí casi toda la pretemporada y el inicio de la liga, los 3 primeros partidos. Y bueno, ahora pues llevo jugando ahí unos cuantos partidos y unas cosas o por otras no me van entrando, pero bueno, esperemos que tan pronto en el primero que luego vayan más seguidos. Bueno, como sé que tú eres un hombre muy versátil, que puedes jugar tanto en los dos extremos de la punta como en la punta, ya te digo, he tenido la suerte de poderte ya narrar, de poder nombrarte en uno de los partidos que has podido disputar. Y si te parece, hacemos un pacto, ¿vale? Nosotros te dejamos bendecido, vas a anotar tú el gol contra el Hércules, pero sí te vamos a pedir una cosa, ¿vale? Que cuando metas el gol te dirijas a la cámara y nos hagas el gesto de la L, que es la L de la grada. ¿Te parece? Sí, no hay problema ninguno. Todo sea por mi teléfono. Pues ya sabes, mira, la semana pasada estuvo Marc Prat de la Unión Deportiva Balbastro y oye, esta semana segunda taba que mete y victoria contra el Suiza, por lo cual bendecidico te dejamos. ¿Vale, Gabri? Ojalá que empiece ahora la racha buena. Venga, pues así va a ser. Nos vemos allá en Luchán. Un abrazo. Igualmente. Un saludo. Gabri Palmás, el delantero de Moaña del conjunto de las Cinco Villas, que lo hemos dejado ya bendecido, Héctor. A ver, que te tenemos con el micro cerrado. ¿Ahora me oyes? Ahora sí, ahora sí. Nada, decía que aquí todos los jugadores que pasan y se les bendice, pues casi todos tienen
la suerte de la siguiente jornada marcar gol, así que ojalá que sirva pues de ese bendecimiento de decir, pues mira, que marque el gol con el Hércules y que pase de ronda. Y destacar una cosa muy importante que os habéis dejado, que el patrocinador principal, el presidente del Egea Jumpers, ha hecho una campaña espectacular y ha dicho que si el Egea gana la Copa del Rey le regala a todo el mundo que retuite el anuncio una caja de Jumpers, así que oye. Sí. Bueno, camisetas y jumpers para todos. La verdad es que espectacular, ¿eh? Tendremos que hablar con el presi a ver si nos patrocina la sección de la segunda federación aquí en la Grada FM. Teníamos ya partidos. Para mí el partidazo de la jornada, contando con el derbi, lógicamente, era el que se disputó ayer entre el Utebo, el conjunto Barbo, y la UDL, la Unión Deportiva Logroñés. Voy a decir la Unión Deportiva Logroñés porque es que si no luego se me enfadan y tengo muchos haters de la UDL. Pero bueno, hubo previa entre las dos aficiones, buen ambiente, hermanamiento, y al final el conjunto Barbo, que se quedó con los 3 puntos en un encuentro que supieron manejar de principio a fin. Sí, la verdad que la previa ya dejaba buenas sensaciones, ¿no? De lo que iba a ser pues una buena tarde de fútbol en Santa Ana. Creo que llegaban los dos equipos pues quizás en sus mejores momentos, ¿no? Para disputar este partido que el si ganara el Gata al Agua pues iba a tener pues casi el premio, ¿no? de acechar al líder, y así fue, ¿no? La verdad es que no defraudó. Sí que es verdad que la primera parte se tuvieron los dos equipos mucho respeto a la hora de conseguir ese primer gol que abriera la lata, por el hecho de que pues estos partidos todos sabemos, ¿no? que un fallo en esta categoría pues te puede costar incluso los 3 puntos. Y sí que es verdad pues que incluso el entrenador del Logroñés, Miguel Flañó, lo comentaba después del partido, ¿no? Pues que el equipo fue peor que el rival, que no entendió el contexto y no se adaptó a las circunstancias ni del campo ni de la parcela ofensiva para marcar gol y adelantarse en el marcador, y que toca pues levantarse y seguir adelante, ¿no? Pues por la contra, Juan Carlos Beltrán pues siempre elogiando a sus jugadores, pues siempre diciendo pues que en Santa Ana pues al final es un hándicap el jugar con la afición, que también pues pone su granito de arena, y bueno, pues ahora pues buenas sensaciones para el Utebo para recibir el miércoles en Copa al Unionistas de Salamanca, y a ver si este es el tercer año que por fin tienen la buena suerte de cara, y el año pasado ya estuvieron muy cerquita de eliminar al Mirandés, y ojalá pues que este año pues lleven el gato al agua y puedan pasar de ronda para disfrutar de una eliminatoria más de Copa del Rey, que además, si no me equivoco, le vas a poner tú la voz y seguro sí, señor, que cantar muchos goles. Sí, señor. Ya el sábado calentamos bien la voz, con esos 2 goles de los 2 laterales izquierdos, los 2 laterales zurdos, los 2 jugadores catalanes, tanto Aleix Puig como Pere Aro, que adornaron una victoria fantástica del conjunto Barbo. Y ya esperando Unionistas pues que tiene viejos conocidos, como es el caso de su central, el canterano del Real Zaragoza, Ramiro Mayor, y algún otro más. Rastrojo también. Exactamente, Rastrojo. Veremos a ver. Bueno, pues como tú dices, ¿no? La afición barba que apretará seguro. Va a estar Santa Ana lleno hasta la bandera, hasta el mástil, y ahí lo disfrutaremos en Santa Ana, junto con todos los barbos, llevando pues lo que es la victoria esperemos, la victoria del conjunto barbo, y un nuevo pase de ronda. Hablando del Logroñés, visitaba el Deportivo Aragón las Gaunas para enfrentarse a la Sociedad Deportiva, y ha rescatado un punto a la Heroica con 1 menos y en el descuento, ¿no, Héctor? Sí, eso es. Yo estaba pendiente del partido, porque además veía que iba perdiendo el Deportivo Aragón, lo que le hacía al Logroñés
quedarse líder del grupo, pero al final además ha sido un partido de juego muy directo del conjunto de Emilio Larraz. Se ha adelantado en el minuto 56 la Sociedad Deportiva Logroñés con gol de Álvaro García. Luego sí que es verdad que Marcos Cuenca ha tenido una ocasión clara que estaba a punto de empatar el partido, pero luego ya en ese momento, en ese tramo del 60 al 90 ha sido muchas idas y venidas. El Logroñés sí que se ha arriesgado mucho para poder marcar el segundo. Sabía de la importancia de los 3 puntos y ha sido en el minuto 94 Recarcens cuando en un balón parado ha hecho pues ese balón parado oro para empatar el partido y eliminar los 3 puntos del Casillero de las Gaunas, que en ese caso hubiera sido el líder esta jornada, pero con el resultado del Deportivo Aragón se ha quedado líder el Arenas de Guecho, que sorprendente también porque venía de un principio de temporada muy malo. La última, que fue el primero, que fue el que abrió la jornada, esta jornada novena, la Unión Deportiva de Albastro, victoria por 2-0 ante el... Ya me saldrá, ¿contra quién jugó el Albastro? Suiza. Contra el Suiza, exacto, contra el Suiza. Que es que ya estoy en la jornada 10 yo. Contra el Suiza, con uno de los goles de nuestro amigo Marc Prat, que lo hemos dejado bendecido, y se olvidó de hacer el gesto de la L, ¿eh? Le vamos a atizar. Eso es. Se olvidó de hacer el gesto de la L, pero mira, marcó el 1-0 en el minuto 20 y además una Unión Deportiva Barbastro que cabe resaltar que lleva 3 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Y bueno, pues se repite un poco la historia, ¿no? de la temporada pasada, cuando a estas alturas se enfrentaban en la primera ronda de la Copa del Rey, si no me equivoco, a la Ponferradina. Pues eran unas sensaciones muy parecidas, ¿no? Venían de ese cambio de entrenador, volvía al banquillo Dani Martínez, estaban un poco cogiendo sensaciones para volver a ascender puestos en la liga. Y al final se encontraron con la sorpresa de la Copa y de ahí fue todo ya pues de dulce, ¿no? Hasta final de temporada. Y esa temporada pues tiene las mismas sensaciones, ¿no? Al final pues va a recibir en el Municipal a la Sociedad Deportiva Amorebieta que hoy salía goleado del Municipal de Tarazona, luego lo comentaremos más abiertamente, pero creo que las sensaciones son muy parecidas, la gente está con muchas ganas en el Municipal. Y pese al mal estado del terreno de juego por las lluvias caídas los últimos días por la zona del Somontano, pues sí que es verdad que deslucía un poco el juego, pero bueno, sí que es verdad que fue muy superior el conjunto de Dani Martínez y el 2-0 lo ponía Sito de penalti para cerrar ese marcador y dejar los 3 puntos en el Municipal, que por fin pues consigue esa tranquilidad de victorias y regularidad en Liga. Ya tocaba, Héctor, el que los chicos de Dani pues se quitaran ese mal pelo, ¿no? Que parece que a perro flaco todos son pulgas y bueno, han ido levantando la cabeza. Hablando de la próxima jornada, rápidamente, el Utebo que abrirá la 10ª jornada visitando la cancha de la Sociedad Deportiva Guernica será el día 2 a las 6 de la tarde y luego ya todos los partidos el 3 de noviembre. El Deportivo Aragón a las 12 recibe al líder, a las Arenas de Guecho. El Balbastro visitará a la Real Sociedad C a las 4 de la tarde. El Teruel al Subiza a las 4:30 y el último en cerrar será la Sociedad Deportiva Egea a las 4:30 de la tarde frente al Tudelano. Pues bueno, también tendremos un derbi riojano entre la UDL y el Club Deportivo Calahorra y la Sociedad Deportiva Logroñés que visitará al Deportivo Alavés B. Una Sociedad Deportiva Guernica que ayer le pintó la cara a Eibar B. Ojo, que era el líder de la competición y que cayó derrotado en ese duelo, en ese derbi donostiarra. Vamos, si te parece, ya con la primera federación muy rápidamente. Ya nos decías que la Sociedad Deportiva Tarazona se había despachado
ante la Sociedad Deportiva Amorebieta, 3-0 en el Municipal. ¿Te sorprende, Héctor, o no? No, la verdad que no, porque Juanma Barrero está haciendo muy buen trabajo, saca mucho partido y mucho rendimiento a todos los jugadores, y viéndolos como venían de estas jornadas anteriores, pues la semana pasada mismamente venía de una derrota totalmente injusta en San Sebastián frente a la Real Sociedad B, como comentamos la semana pasada, y al final yo creo que está mucho más consolidado en la categoría que la temporada pasada a estas alturas. Creo que está mucho más seguro de lo que haces, y que verdad pues que ya te has quitado ese miedo, ¿no? de saber cómo jugar en una categoría tan complicada como la primera ref, pero no me sorprende porque la verdad que aparte de tener muy buenos jugadores, lo que digo, Juanma Barrero los tiene muy exprimidos, sabe sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores, y pese a que la primera parte no le ha gustado mucho al técnico, sí que es verdad que la segunda pues ya han ajustado un poco en el descanso, y pese a ir ganando al descanso, sí que ha estado pues alerta, porque sabían de lo peligroso que podía ser un gol de la Amorebieta, pero vamos, luego ya seguidamente han venido los goles en la segunda parte, y ya la tranquilidad para los turianos, que se colocan en la zona cómoda de la clasificación. Fíjate, visitaba Víquel Cortázar, el exjugador de la Sociedad Deportiva Tarazona, que volvía en este caso con la camiseta, con la zamarra de la Sociedad Deportiva Amorebieta, y la verdad es que viendo el plantel que tiene la Sociedad Deportiva Amorebieta, muy alejada de lo que ha sido siempre esas plantillas llena de nombres en euskera, ¿no? Jugadores vascos 100%. Ahora, pues bueno, tienes desde Koulibaly hasta Jordi Calavera, incluso el hijo de Julen Guerrero, Julen John Guerrero, que está cedido por el Deportivo Alavés, y bueno, y también mucho jugador cedido pues por el Athletic, Álvaro Marín, o incluso por el Real Madrid, que tiene cedido ahí a Pipinakai. Sí, la verdad es que eso, y aparte es sorprendente porque además están en una muy mala racha, están en descenso, y es sorprendente porque además es un equipo que viene del fútbol profesional, de la segunda división, y la verdad es que es sorprendente que el proyecto que tenían pues a largo plazo de mantenerse en el fútbol profesional pues se ha visto truncado, incluso pues ahora que están costándole mucho sacar los puntos en primera federación, y ahora mismo están en puestos de descenso. Esperemos que no le cueste el puesto a Julen Guerrero, que es el técnico actualmente de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Pero si te parece, vamos a oír qué nos decía el míster de la Sociedad Deportiva Tarazona nada más acabar el encuentro. Bueno, sí, era importante, ¿no? Olvidar un poco eso, que siempre es difícil, y bueno, entender que este era otro partido diferente, y que bueno, pues Amorebieta ahora mismo, por la situación que tienen, era un rival directo, importante, porque damos un salto en la clasificación, que está todo muy igualado, y que un punto te saca o te pone más cerca del playoff, y otro te mete abajo. Entonces, tanta igualdad, cualquier punto es muy importante, y bueno, pues llevarte la victoria mucho más. Situaciones de gol, ocasiones, y bueno, creo que en la segunda parte sí hemos sido superiores al rival. Igual que en la primera, te digo lo contrario. Pues esas eran las palabras del técnico de la Sociedad Deportiva Tarazona. La próxima semana visitarán la cancha del Baracaldo, un Baracaldo que sí está plagado de jugadores pues prácticamente vascos, en su gran mayoría. Sí, la verdad es que además, después de la buena temporada que realizó en el Sassarre la temporada pasada, creo que no llegó a perder ningún partido. Creo que es uno de los rivales pues donde el Tarazona
aparte de que todos los rivales son complicados, ¿no? Pero ahí en la Sarri, que verdad que lo va a pasar muy mal y le va a costar mucho sacar los puntos, pero vamos, mejor venir de una victoria y poder marcar el partido de otra manera que si vienes de derrota, sobre todo en casa, ¿no? Que en casa pues muy importante, como ha dicho el míster. Y lo Aracaldo, pues eso, ¿no? Que habrá rejuvenecido mucho su plantilla, que habrá apostado fuerte pues por mantener la categoría. Y la verdad es que de lo que vimos la temporada pasada en Segunda Federación, pues no tendrán nada que ver. Ya pasó con el Sestao de la temporada pasada, que después de ascender, pues que incluso cambió de cuerpo técnico. Y bueno, pues ojalá que el Tarazona saque bueno de ahí de la Sarri y vuelva pues con 3 puntos, y si no es así, pues que por lo menos pueda sacar un punto y continuar escalando y mantenerse en la zona tranquila de la clasificación, que desde la victoria, repito, siempre se puede trabajar mejor durante la semana. Pues fíjate, como principales fichajes, aparte de muchos jugadores cedidos por el Athletic Club, como es el caso de Luis Bilbao, tenemos también a Marwan Sanadí el Deportivo Alavés, Unai Bujan, este sí que llegó libre, de Osasuna, y Kepa Uriarte, del mediocentro ofensivo del Sestao River, que se incorpora al equipo junto con Luis Bilbao, Aimar Bikandi, todos ellos jugadores cedidos por el Bilbao Athletic. Habrá que quedarnos sobre todo con sus máximos goleadores, como son Pablo Santiago y Marwan Sanadí, que llevan 4 goles cada uno, los chicos de Imanol de la Sota, que vienen de empatar a 2 ante el Barcelona Athletic, ante el Barça Athletic, en el Johan Cruyff, que se dice pronto, ¿eh? O sea que sí. No va a ser una piedra de toque fácil el Baracaldo para los chicos del Moncayo. No, además estoy mirando ahora los números y lleva 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas, ¿no? Que para ser pues un recién ascendido, pues prácticamente pues son unos números muy buenos, ¿no? Como te venía diciendo, sobre todo en casa, es donde más partido le llegan a sacar a su plantilla. Ya lo hicieron la temporada pasada en Segunda Federación, y me imagino pues que una de las facilidades, ¿no? de los equipos del norte es pues que muy buenas canteras, muy buenos jugadores, y al final pues el Bilbao tiene donde mandar a sus jugadores cerca de casa para que se desfoguen y puedan coger pues experiencia en una categoría como es la Primera Federación, que es, digamos, es el escalón más bajo al fútbol profesional, pero que no tiene nada que envidiar a la Segunda División. Algo así tendrá que aprender tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca, que tienen muchos chavales que se podrían estar fogueando perfectamente en la Sociedad Deportiva Tarazona, ayudando al equipo a seguir en esta línea ascendente. Ahora mismo octavo en la clasificación, después de 10 partidos, con 14 puntos, casi nada. Bueno, Héctor, pues son las 11:30 de la noche, después de haber disfrutado, de haber podido analizar largo y tendido lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada. Repetimos, mandamos nuestro ánimo a nuestra compañera Laura. Va a ir todo fenomenal, no te preocupes. Y semana de Copa. Yo ahí lo dejo. De Copa, vamos a disfrutar. Semana bonita que bueno, pues que al final pues nuestros equipos pues van a recibir, pues quizás el que más cerca de tocar el fútbol profesional es el Ontinyena, que va a recibir a Las Palmas, y luego tenemos el Cuarte que va a recibir al Racing de Ferrol. Pero bueno, sin desmerecer pues tampoco esos rivales del Egea, que va a ser el Hércules de Alicante, el Utebo, que recibirá a Unionistas de Salamanca, y el Barbastro, que va a recibir a la Sociedad Deportiva Amorebieta, que además pues llega dolida y ahí puede rascar el Barbastro y repetirlo de la temporada pasada. Al final son muchos participantes y ojalá que puedan repetir muchos los del Barbastro y podamos ver una segunda ronda de Copa por aquí en Aragón. Mucha suerte a todos los rivales, a todos los equipos aragoneses, y sobre todo también
mandar mucho ánimo a Laura y aprovechar también para mandar mucha fuerza a la selección aragonesa que nos va a representar en Bulgaria esta semana, a lo cual estaremos muy, muy atentos de ello. Ojalá podamos la próxima semana pues dar una alegría completa, tanto por la Copa como también por lo que va a hacer nuestra selección, la azulona con la cuatribarrada en el pecho. Lo dicho, vamos a cerrar ya el chiringuito. Nos oímos la semana que viene, como siempre, en directo aquí en La Grada FM, en la voz del fútbol aragonés. Sed buenos. Adiós. Un saludo, adiós. La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM.